ya el tercer tema sobre la familia, sobre el hogar. Ahora específicamente estamos y hemos venido estudiando en base a la crianza de nuestros hijos. Y hermanos, quisiera hacer una vez más la aclaración, la razón por la que este servidor está compartiendo estos temas. No es porque sencillamente se me ocurrió y busqué qué decir en relación a la crianza de los hijos o el hogar, sino porque hay necesidades en nuestra iglesia. Todos aquellos que somos padres tenemos necesidades. Todos aquellos que tenemos el privilegio de tener hijos tenemos necesidades. No es fácil sostener una familia en los días en que estamos viviendo. Nunca lo ha sido y tampoco lo es en estos momentos. Y es por eso que quisiera continuar con esta serie y ruego al Señor que Él tenga bien en este momento permitir que lo que ustedes escuchen sea la voz del Santo Espíritu y no la de este servidor. Y ruego una vez más para que nuestros jóvenes aquí presentes puedan desde ahora prepararse para un día cuando el Señor así lo determine y ustedes tomen decisiones sabias, guiados por el Espíritu de Dios para escoger una buena esposa y un buen esposo, que ustedes desde ahora puedan aprender lo necesario para cumplir con la responsabilidad que Dios les tiene por delante a ustedes. Para aquellos padres que ya tienen el privilegio de tener a sus hijitos pequeños o adolescentes o las madres que están por tener hijitos, rogamos que también ustedes puedan aprender de lo que el Señor tiene para mostrarnos y enseñarnos. He estado leyendo el libro Conducción de Niño en estos últimos días, tratando de tener bases no solamente bíblicas, sino también del espíritu de profecía. Y quisiera, antes de compartir algunos detalles que tienen que ver con la disciplina de nuestros hijos, voy a dar mucho énfasis esta mañana a lo que es cómo disciplinar a nuestros hijos y voy a estar usando apoyo bíblico para lo que voy a comentarles. No van a ser necesariamente mis opiniones. Quisiera comenzar leyendo un poquitito del capítulo 2 del libro Conducción del Niño. Pero antes de hacerlo, quisiera decirle a los padres y a los jóvenes también, quisiera decir a los abuelitos, aquellos que tienen ese privilegio de ser abuelitos, me han dicho que es muy especial. I'm looking forward to that. Yo estoy esperando que un día me llegue ese turno, en su momento, por supuesto. Pero quisiera decirles, queridos padres, queridos abuelitos, jóvenes, consigan el libro Conducción del Niño. Léanlo, estúdienlo, subrayenlo. Este libro está cargado de consejos hermosos. Está lleno de tremendos consejos. Y yo estoy seguro que va a venir a ser de gran bendición para usted y para sus seres queridos. Comienzo en el primer párrafo, en el capítulo 2, donde se habla, o el título es Los primeros maestros. Dice lo siguiente este libro: el padre y la madre. Notemos estas palabras. El padre y la madre. Ahora, noten la palabra que viene inmediatamente. Dice, deberían. No sé cómo nosotros entendemos esta palabra, pero aquí deberían está hablando de deber, de responsabilidad. Deberían ser los primeros maestros de sus hijos. ¿Quiénes deberían de ser los primeros maestros de los hijos? El padre y la madre. Continúa diciendo este libro, los padres y las madres deben. No es que si intenten o si no pueden está bien, no, deben, deben comprender su responsabilidad. En otras palabras, cuando nosotros, queridos jóvenes, cuando nosotros pensamos en la etapa especial de la adolescencia, cuando pensamos en tener una novia, cuando pensamos en tener un novio, cuando nosotros estamos pensando en esa pareja en la cual queremos dedicar el resto de nuestra vida a su lado y ella a nuestro lado o él a nuestro lado, nosotros deberíamos de pensar también en la responsabilidad que vamos a tomar sobre nuestros hombros. Y esa responsabilidad es el un día llegar a ser los maestros, los educadores de nuestros hijos.
Y es una tremenda responsabilidad. No podemos ni debemos de tomarlo livianamente. Dice, el mundo está lleno de trampas para los jóvenes. El mundo está lleno de trampas para los jóvenes. Pero me voy a saltar un poquitito de estos párrafos para ir a otras partes que tengo subrayadas. Y ustedes se van a dar cuenta por qué la señora White menciona aquí que el mundo está lleno de trampas para los jóvenes. Y por qué los padres deben de ser los primeros instructores, los primeros maestros de sus hijos. Un poquitito más adelante dice, deben preparar al niño desde antes de su nacimiento. Antes de su nacimiento, para predisponerlo a pelear con éxito las batallas contra el mal. El trabajo, la responsabilidad de educar a los hijos comienza desde que están en el vientre de su madre. Los padres necesitan a cada paso, noten esto, los padres necesitan a cada paso, cada día de sus vidas y su experiencia como padres, una sabiduría más que humana. Padres, jóvenes, no sé qué esto puede estar trayendo a la mente de ustedes en este momento, pero yo quisiera que ustedes recapaciten en lo que estamos leyendo. Que ustedes piensen lo que estamos leyendo. Permítame leer este pedacito del párrafo una vez más. Los padres necesitan a cada paso una sabiduría más que humana a fin de comprender cómo educar mejor a sus hijos para una vida útil y feliz aquí. Y para un servicio más elevado y un mayor gozo en el más allá. Tremenda responsabilidad. Si hay un momento, queridos padres, donde ustedes necesitan y todos necesitamos estar en una íntima relación con Jesús, es cuando el baby ya está en el vientre de su madre, se está formando en su nacimiento y en los primeros años de la vida de nuestros hijos. Si hay un momento en que los padres deberían de estar de rodillas, es cuando nuestros hijos son pequeños. Ustedes recuerdan que en el mensaje anterior estuve compartiendo con ustedes que el 50% de lo que es el carácter y la personalidad de nuestros niños ya se ha definido a la edad de los 3 años. 50% de lo que tus hijitos van a hacer en relación a su carácter y su responsabilidad a los 3 añitos ya ha sido definido. 50%. Y este servidor estuvo compartiendo algunos consejos en el tema anterior en relación a qué necesitamos hacer en esta etapa del nacimiento hasta los 3 años de la vida de nuestros hijos. Pero ahora permítame entrar en una nueva etapa de nuestros pequeños, de nuestros hijitos. Y me refiero a la crianza, a lo que necesitamos hacer con nuestros hijitos cuando ya cumplen los 3 años hasta los 5 años de edad. ¿Qué necesitamos hacer? Pero ahora permítame mencionar lo siguiente. Acabo de recordar o decir a los que no estuvieron antes que el 50% del carácter y también, ¿qué cosa? ¿Qué más de nuestros hijos? El carácter, todo lo que ellos son, su personalidad se define a los 3 años, 50%. De los 3 a los 5 años, el 70% del carácter y de lo que es la personalidad de nuestros niños se empieza a definir. 70%.
En otras palabras, de los 3 a los 5 años hay un 20% más que debe de desarrollarse en el carácter y la personalidad de nuestros niños cuando están en el hogar. Con esto en mente, es muy importante, queridos padres, muy importante que nosotros sepamos qué hacer en lo que tiene que ver con la disciplina de nuestros hijos, de nuestros niños. Y la disciplina debe de estar bien establecida para esa edad, bien establecida. Hermanos, no importa cuánto énfasis este servidor pueda querer poner en este momento en relación a lo que es la crianza de nuestros hijitos y la disciplina para con nuestros hijitos, nunca será suficiente. A través de los años me preocupa cuando miro a hijitos que son lo que determina lo que los padres van a hacer y no a la inversa. Me ha tocado mirar a pequeños de 2, 3 añitos, 1 año, 3, 4, 5 añitos, y ellos son los que determinan lo que se va a hacer en la casa, no lo que los padres desean. Esos niños, si no alcanzan lo que quieren, patalean, gritan, hacen lo que sea, enfrente de quien sea, con tal de conseguir lo que quieren, y los padres ceden a lo que los hijitos desean. Hace unos días tuve la oportunidad de montar a un padre y a un niño en mi carro. No es de nuestra iglesia, es de otro lugar, no es nadie de nuestra iglesia, permítame hacer esa observación. El padre venía conmigo, a mi mano derecha en el asiento, el niño venía sentado atrás mío. Estuvimos manejando juntos más o menos unos 40, 45 minutos. Y todo lo que experimenté durante ese viaje fueron empujones, patadas, el asiento mío se iba para adelante y para atrás, yo afligido con lo que uno tiene que cuidar, las cosas que cuestan, cuidarlo lo más que podemos. Ahí estaba, mi cabeza se iba para adelante y para atrás. El padre le miraba al niño y le decía: te he dicho que no hagas eso. No había pasado ni 30 segundos y el niño estaba haciendo exactamente lo mismo. Quitó el asuntito que tengo para colgar mi saco, pateó por todo lado, agarraba lo del seatbelt y empezaba a quitárselo, a ponérselo, y el padre le volvía a decir: hijo, te dije que no hagas eso. Y no había pasado ni 30 segundos y constantemente decía el Señor: ¿cuánto necesitamos aprender de lo que es la disciplina de nuestros hijos? Algunas veces, pensando que amamos a nuestros hijos, no deseamos disciplinarlos, no los disciplinamos y estamos cometiendo un grave error. Permítame ir ahora a las Sagradas Escrituras. Voy a poner delante de ustedes 3 cosas bien importantes y voy a tratar de resumir para que no salgamos muy tarde, para que podamos salir prácticamente al mismo tiempo como lo hacemos siempre. 3 áreas que voy a estar mencionando en relación a la disciplina en este momento. La primera de ellas, voy a estar hablando de acuerdo a la Escritura en relación a la importancia de la disciplina. Así que quiero poner estos 3 puntos de antemano en sus mentes. Lo segundo es la moderación de la disciplina en el hogar. No solamente su importancia, sino también cómo debemos de disciplinar, la moderación con que tenemos que hacerlo. Y el último punto que voy a mencionar esta mañana es el propósito santo de la disciplina. 3 cositas. Vamos a ir a la primera. Vayan con este servidor, una vez más, al libro de Proverbios, así como estuvimos leyendo hace unos momentos en la lectura bíblica. Libro de Proverbios, el capítulo 13 y el versículo 24. Proverbios 13, 24. Jóvenes padres, pongan atención a la palabra de Dios. No son mis palabras. Dios no se equivoca en lo que nos ha puesto en su Escritura. Por favor, escuchen el consejo de Dios. Escuchen la orden de Dios. Y aquí la palabra dice lo siguiente. Noten qué hermoso pensamiento. Padres, subráyenlo, apréndanlo si es necesario. Una vez más, Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo
Vuelvo a repetir, el que detiene el castigo a su hijo, ¿qué cosa dice la Escritura? A ver, yo quisiera escuchar esto, como que lo decimos con un poquito de dificultad. El que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. ¿No dicen ustedes amén, hermanos, a este texto? Queridos padres, yo sé que quizá el haber leído este texto para algunos de ustedes no ha sido fácil. Yo les soy honesto, para mí no es fácil leer este texto. Pero algunas veces nosotros nos engañamos creyendo que amar a nuestros hijos es no corregirlos. Algunas veces nosotros pensamos que amar a nuestros hijos es permitirle que hagan todo lo que a ellos se les antoja cuando a ellos se les antoja. Pero la Escritura no dice eso. La Escritura es bien clara, dice, el que detiene el castigo, en otras palabras, el padre o la madre que no castiga a sus hijos, no lo ama, lo que está haciendo es aborrecerlo. Palabra de Dios. Padre, quizás tú no entiendes lo que este texto está diciendo. Una vez más, Dios no se equivoca. Si tú no corriges a tu hijo, tú no puedes decir que lo amas. Tú estás aborreciendo a tu hijo porque le vas a causar un gran daño en su desarrollo. Sin embargo, la Escritura dice al final, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Desde muy temprano. Vamos ahora al capítulo 22. Si son tan amables, vamos a estar aquí un momentito en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 15. Y noten cómo la Escritura va montando un texto sobre otro para que nosotros entendamos la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nuestros hijitos. Una vez más, capítulo 22, versículo 15, dice la palabra: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Nosotros sabemos por experiencia, cuando estábamos niños, cuando estábamos pequeños, que hemos nacido con pecado, hemos nacido con problemas, hemos heredado muchas cosas de nuestros padres. Dice aquí la Escritura, la necedad está ligada, me gusta esta palabra, ligada al corazón del muchacho o al corazón del niño. Mas la vara de la corrección la alejará de él. La vara de la corrección. Capítulo 23, inmediatamente después, versículo 13. No rehuses, dice el Señor a través de su palabra. No rehuses, versículo 13, capítulo 23. No rehuses corregir al muchacho. ¿Notaron esto? Porque si lo castigas con vara, no morirá. Si lo castigas con vara, no morirá. Leamos el versículo 14. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, o sea, de la muerte. Y ahora vayamos al capítulo 29. Y dice el versículo 15 lo siguiente. Proverbios 29, 15. La vara y la corrección dan sabiduría. ¿Notaron esto? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. El muchacho, el hijo, el niño consentido va a avergonzar a su madre. Yo me pregunto si en la mente de algunos de ustedes estarán ahorita preguntándose, pastor, pero no es muy dura la Biblia cuando dice ahí la vara. Cuando leíamos aquí que la vara. Hermanos, yo conozco a personas
tengo amigos que cuando eran pequeños eran literalmente corregidos con vara de parte de sus padres. Aquellos padres tomaban esas varas, leños, y agarraban a sus hijos con enojo, con cólera, y algunas veces les decían que se arrodillaran y empezaban a tirar aquella vara sin misericordia sobre sus hijos. Hay varias personas a través de los años que han hablado conmigo y me decía, pastor, cuando mi padre me castigaba, y algunas madres también, dice, yo quedaba sangrando. Yo tenía sangre en mis piernas o sangre en mi espalda. Algunas veces mi madre se enojaba conmigo, quizás mi padre estaba en el trabajo, y cuando se enojaba conmigo lo que hacía era soltar la mano y me pegaba donde cayera el golpe. Algunas veces me pegaba en la cara y yo caía, pastor, yo daba vueltas en el suelo. Mi madre molesta, enojada. Esa no es la corrección de la cual habla la Escritura. La Escritura nos habla de la corrección, se nos habla de la vara, usando las herramientas que nosotros tenemos hoy para corregir a nuestros hijos, pero se nos habla en la medida en que Dios desea que nosotros disciplinemos. La disciplina no quiere decir golpes descontrolados, no quiere decir que nosotros vamos a tomar a nuestros hijos y les vamos a hablar de maneras desordenadas y de maneras inapropiadas, con nuestra voz en alto, con ira en nuestro rostro, y eso lo están mirando nuestros hijos. Eso no es lo que dice la Escritura. Y para establecer un balance, por eso mencionaba que la segunda etapa de lo que quería mencionarles ahorita es la moderación en la disciplina, y vamos a ir a la Escritura para descubrirlo. Vamos a ir al libro de Efesios, si son tan amables. Libro de Efesios en el Nuevo Testamento. Vamos a ir al capítulo 6, versículo 4. Efesios, el capítulo 6 y el versículo 4. Vosotros padres, abramos nuestros oídos, padres queridos. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En otras palabras, cuando nosotros queremos educar a nuestros hijos, cuando nosotros queremos corregir a nuestros hijos, necesitamos consultar con Dios. Eso es lo último que se nos dice en este texto. Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En otras palabras, nuestro libro de texto para corregir a nuestros hijos debe de ser las Sagradas Escrituras. Y debe de haber corrección, debe de haber disciplina, pero disciplina con amor. Disciplina balanceada. El tipo de disciplina que tú le das a uno de tus hijos no necesariamente va a trabajar con otro de tus hijos. Cada uno de nosotros hemos nacido con un carácter, con características, con una personalidad específica. Y lo que le puede funcionar a uno no le va a funcionar al otro. Como padres tenemos la responsabilidad de observar a nuestros hijos, de conocer a nuestros hijos y tratar a cada uno de ellos y disciplinarlo en formas en que sabemos que les va a beneficiar, de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su personalidad. Pero tenemos que ser cuidadosos en la disciplina. Hay un principio, queridos padres, que deberíamos de poner en práctica cuando vamos a disciplinar a nuestros hijos, y es el siguiente. Si algún día alguien te tiene que disciplinar a ti para algo, sea en tu trabajo, sea a nivel del hogar, algún consejo de parte de tu esposo o tu esposa, pregúntate, ¿cómo te gustaría ser corregido? ¿Cómo te gustaría ser aconsejado o aconsejada? ¿Cómo te gustaría que te trataran cuando te van a corregir por algo? Si viniera tu manager en el trabajo y te tiene que corregir por algo que tú no has hecho bien, ¿cómo te gustaría ser instruido? ¿Cómo te gustaría ser corregido?
no hagas con tus hijos y no actúes con tus hijos y no corrijas a tus hijos de una manera diferente a la que a ti te gustaría que te corrijan a ti. No hagas con los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti. Cuando un hijito te desobedece, cuando un hijito, una hijita se porta mal en la casa, ve en el amor del Señor, habla con ese hijito, habla con esa hijita, razona con ellos, no importa la edad que tengan. Explícale a tus hijitos el por qué necesitas corregirlos. Que ellos puedan mirar algunas veces quizás lágrimas en tus ojos por el dolor que tienes como padre o como madre, por la corrección que vas a necesitar dar en tu hijito o en tu hijita en ese momento. Pero explícales por qué tú necesitas hacerlo. Muéstrales que la palabra del Señor dice que es responsabilidad de los padres, que el padre que ama a sus hijos los corrige y el que no está aborreciendo a sus hijos. Y déjenles saber a sus hijos que por el amor que les tienen necesitan corregirlos, necesitan disciplinarlos. Y quisiera concluir con lo que lo dice el libro de Hebreos, un poquitito más hacia el final de las Sagradas Escrituras. Voy a terminar por el tiempo con este texto. Hebreos, el capítulo 12, y vamos a leer los versículos 7 al 11. Hebreos 12, versículos 7 al 11. Quisiera rogarles una vez más, siento que esto es palabra de Dios, que podamos abrir nuestro entendimiento, pidamos la dirección del Espíritu Santo y podamos entender lo que el Espíritu de Dios quiere decirnos. Comienza el versículo 7 diciendo: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Noten que la disciplina siempre está relacionada con el amor hacia los hijos. Exactamente lo mismo que Dios hace con nosotros. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, o sea, y los respetábamos a pesar de la disciplina. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero esto para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. El hijo que se corrige alcanza santidad cuando se corrige con la Escritura como la norma de corrección, cuando se corrige con el amor de Jesús como parte de la experiencia, trae santidad a nuestros hijos. Y termino con el versículo 11. Este versículo es hermoso. Yo estuve meditando mucho estos días en este texto. Dice, es verdad. Si no nos acordamos de poner atención a los textos anteriores, no se pierdan de este, por favor. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Están ustedes de acuerdo con esto? ¿A quién nos gusta que nos disciplinen? Tú nunca vas a mirar a uno de tus hijitos, mami, castígame, papi, castígame. Viene, mira, aquí estoy, castígame. You'll never see that. A ninguno de nosotros, aún como adultos, ninguno vamos a disfrutar que nos quieran disciplinar.
La Escritura es bien honesta, bien clara, Dios no nos engaña. Aquí dice bien clarito, es verdad que ninguna, ni una sola, ninguna disciplina al presente, en el momento en que la estás experimentando, en el momento en que tu padre o tu madre te dice, no puedes ir a este lugar, no puedes tener este tipo de amigos, hijo, no deberías de escuchar este tipo de música, hijo, no vayas a este lugar, no vistas de esta manera, no nos gusta. Ni a ti, ni a ti, ni a ti, ni a mí. No nos gusta. La Escritura es honesta. En el presente no nos gusta. Pero noten cómo termina este hermoso texto. Dice al final, sino de tristeza. En otras palabras, la disciplina no nos trae gozo. La disciplina nos trae tristeza. ¿En qué momento? En el presente. Cuando se nos está limitando o se nos está corrigiendo por las cosas que estamos haciendo como hijos. Pero ahora el texto termina, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Algunas veces me da gracia cuando mis hijos nos tratan de recordar algunas experiencias de unos cuantos años atrás. Y me dice, Daddy, I'll never forget, o Mommy, I'll never forget, cuando nos sacaban de la iglesia porque no nos estábamos portando bien, o cuando estábamos visitando una familia y queríamos empezar las buenas que nos dieron. Pero lo dicen hoy riéndose. La Escritura dice, más adelante va a haber gozo. Siempre, siempre, siempre me ha tocado hablar con hijos que ya tienen a sus propios hijos y siempre me han dicho lo siguiente, pastor, gracias a Dios que mis padres me corrigieron, me disciplinaron como me disciplinaron. Gracias a Dios que me limitaban de hacer esto o aquello que en ese tiempo yo lo quería hacer. Hoy le doy gracias a Dios por la disciplina de mis padres. ¿Qué hubiese sido de mí? ¿Quién sería yo hoy si mis padres no me hubieran disciplinado, no me hubiesen disciplinado como lo hicieron? La Escritura no se equivoca. Dios no se equivoca. Y hermanos, así como vamos a cantar en este momento, todo es bello en el hogar cuando hay amor, también todo es bello en el hogar cuando hay amor en la disciplina. Cuando Cristo es el centro del hogar. Y si ustedes notan, el Señor también tiene que corregirnos a nosotros diariamente y tiene que disciplinarnos, porque si no, ¿dónde estaríamos nosotros? Nunca podríamos alcanzar la vida eterna. Nosotros también necesitamos la disciplina de parte de nuestro Señor. Y yo ruego esta mañana de todo corazón para que nuestros jóvenes y los que son padres tienen el privilegio, ya sea que sus niñitos estén pequeños, son adolescentes, queridos padres, sigamos los consejos de la palabra de Dios. Disciplinemos con amor y con respeto a nuestros hijos. Así manifestaremos que realmente los amamos. De lo demás, esperemos de las bendiciones del cielo. Él va a hacer grandes cosas si nosotros hacemos lo que nos corresponde. Dios les bendiga. Por favor, 509. Todo es bien.